el pituco de izquierda. ¿Por qué el caviar se ha puesto de moda para atacar? No es tanto pues una categoría que te defina, esto es un grupo político homogéneo, no, sino que justamente hay diferentes tipos de caviares. El caviar comenzó siendo algo así como líderes de izquierda que venían de posiciones acomodadas. Pero poco a poco se ha ido ampliando la categoría para ser más un grupo social, que en América Latina podríamos llamar gente de clase media hacia arriba, generalmente urbana, que tienen una ideología más progresista. Hay en realidad diferentes tipos de caviares, que algunos se van a ir más para la derecha, otros se van a ir un poco más a la izquierda. Todos los días, a toda hora, mis videos son infestados de comentarios que me dicen explícitamente: eres un caviar, ¿qué haces hablando caviar, rojete, zurdo, progre, comunista, hijo de Abimael, de Chávez y de toda la izquierda? Pero realmente es un término que se usa de derecha hacia la izquierda, o se usa entre la izquierda misma. ¿Qué es un caviar? Exactamente, para eso el día de hoy nos acompaña Eduardo Darien. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación y qué gusto estar en tu programa que ve tanta gente. Sí, justamente, o sea, esa es mi pregunta. Al término de leer este libro, ¿mucha gente finalmente entenderá qué es un caviar, o crees que seguirán aperillados, atornillados al concepto y al prejuicio que tiene? Bueno, todo uso de un término político, y un término político cargado como este, pues no va a tener fronteras claras y va a estar abierto siempre al movimiento, el cambio, ¿no? El mismo libro narra un poco ese cambio, ¿no? Pero lo que intento hacer en el libro es agarrar el término que hoy en día se ha generalizado en la derecha, en la izquierda, para llamar a todo tipo de personas caviar y decir, bueno, si queremos que caviar signifique algo, creo que estos son los contornos más o menos de qué es caviar, y también comentar por qué el término se ha vuelto tan presente en este momento y discutir un poco el poder que tienen los caviares, ¿no? Entonces espero que al leerlo alguien diga, pues sí, efectivamente, si caviar queremos que signifique algo y se distinga de otras tribus políticas, pues habría que mantenerlo dentro de ciertos parámetros, ¿no? ¿Qué cosa es un caviar exactamente? Bueno, yo cuento un poco cómo caviar comenzó siendo algo así como líderes de izquierda que venían de posiciones acomodadas, el pituco de izquierda. Uh-huh. Pero poco a poco se ha ido ampliando la categoría para ser más un grupo social, que en América Latina podríamos llamar gente de clase media hacia arriba, generalmente urbana, que tienen una ideología más progresista, no en el sentido que usa la izquierda de progresista, donde Hugo Chávez o Evo Morales o Daniel Ortega son progresistas, en el sentido de que van con las fuerzas de izquierda contra el capitalismo, sino un progresismo en el sentido más gringos, quizá, que es personas que creen en ciertas libertades básicas, en la igualdad, en que el Estado tiene que hacer algo para resolver temas de igualdad, se han ido acumulando temas medio ambiente, derechos humanos, ¿no? Entonces, por ahí se mueve lo caviar, y digo, el contorno va desde esa izquierda más progre democrática hasta una derecha más liberal, igualitaria, digamos. Entonces ahí ese es el mundo caviar, es un poco lo que propongo en el libro, ¿no? Y en base a eso, discutir, bueno, entonces veamos cuánto poder han tenido y por qué en este momento donde se habla más de caviares, es un momento donde yo diría que es menor el poder caviar, ¿no? Ahora, el subtítulo es punzante, ¿no? Del pituco de izquierda al multiverso progre. Claro, porque son varios espacios de lo progre, si quieres, ¿no? Desde los liberales hasta esto. Entonces, un poco también se me ha dicho, ¿quieres un partido caviar? Y digo, no, pues, o sea, no lo discuto en el libro, pero si te das cuenta, hay en realidad diferentes tipos de caviares, que algunos se van a ir más para la derecha, otros se van a ir un poco más a la izquierda. No es tanto pues una categoría que te defina, esto es un grupo político homogéneo, ¿no? Sino que justamente hay diferentes tipos de caviares, ¿no? Bueno, siempre hay algún alumnado que puede tomar tu libro y decir, bueno, formemos entonces la Confederación Caviar de Perú. Claro. Bueno, hay algo de eso, ¿no? Porque un poco lo que dice el libro es, por mucho tiempo este poder y esta influencia ha tenido poderosos aliados externos, ¿no? O sea, había un sistema internacional tirado para la democracia, con ciertas ideas fuertes en temas de género, derechos humanos, libertad de prensa,
que de alguna manera le prestaban poder al caviar a nivel doméstico, ¿no? Cuando la Corte Interamericana decía algo, el Estado peruano lo hacía, ¿no? Y eso ha ido cambiando, se ha debilitado. Entonces, un poco lo que digo y es, buenos caviares del mundo, ese tipo de poder y influencia que podían tener ahora que se ha perdido a nivel doméstico y a nivel externo, pues toca pensar más en la política, algo que no siempre los caviares han hecho, ¿no? Aquí en el Perú, ¿recuerdas exactamente cuándo y cómo se introdujo el término según tu investigación? Más que investigaciones, también mirar lo que se produjo en esos años, ¿no? Tras la caída del fujimorismo hay una desbande del Estado porque explota la corrupción y hay esta pelea interna en el cual Fujimori se pelea con Montesinos y gente que era cercana a Montesinos es expulsada, gente vinculada a fujimorismo también es sacada del Estado. Y en la elección que viene, el fujimorismo queda pues muy debilitado en la propia transición, ¿no? Ahí entra un grupo de personas que se les comienza a llamar, primero se les decía cívicos, que venía desde un poquito antes, desde lo que había sido el movimiento para conseguir firmas para un referéndum sobre la reelección de Fujimori, también sobre la propia transición, la caída del fujimorismo. Pero cívicos es una chapa amigable, pues, ¿no? Porque Cívico, por ejemplo, podía ser esa persona que iba a lavar la bandera en la plaza. Por ejemplo, o una persona que reclamaba elecciones justas o que decía, oye, no es normal que los medios de comunicación hagan este tipo de programas tan sesgados, o no es normal que el día de las elecciones te pongan el Chavo del 8 a la hora de entrega de resultados, ¿no? O sea, alguien que te dice, acá hay un problema cívico, ¿no? Entonces no terminaba de ser pues un insulto. Se quería usar como insulto con la idea de alguien que habla de principios, valores, cuando el pueblo peruano está en otra cosa, pero no servía tanto. Poco tiempo después sale Caviar, dirigió este sector que te digo. Quien lo populariza yo creo que es Aldo Mariátegui, aunque él dice que él lo leyó primero por un periodista Mujica, ¿no? Que lo usó la primera vez. Y el término viene de Francia, donde era un insulto, un ataque entre élites de la izquierda francesa, los sectores más democráticos, más sindicales, acusaban a esta izquierda con ingresos de clase media o alta, que venía de las escuelas de alta prestigio del Estado, el burgués bobo también le decían, ¿no? De caviares, o sea, habla de socialismo, habla de igualdad, pero come caviar, ¿no? Y entonces ahí viene bien porque tú podías ver en el gabinete Paniagua algunas personas que tú dices, mira, esas son izquierdistas, pero de clase alta. Pero también digo, no solamente izquierdista de clase alta, porque a otros izquierdistas de clase alta que podían ser más revolucionarios, más de izquierda, no se les llama caviar. Javier Díaz-Canseco, Manuel Dahmer, ¿no? Son personas que vienen de una clase alta, son de izquierda, pero nunca se les dijo caviar. Y creo que tiene que ver también con una dimensión más del concepto que era esta especie de izquierda moderada, democrática, preocupada por una esfera internacional de derechos humanos, con vínculos con ONG internacionales, muchas veces trabajando para ellas, cosa que la izquierda más de base, con ideas más duras sobre qué hacer con la economía, estaba ahí, ¿no? Entonces algunos dicen, no, pues el caviar critica el capitalismo, es un socialdemócrata, pero no se va al punto de buscar eliminarlo, va a estar de acuerdo con que es preferible tener una elección democrática aunque gane la derecha que no tenerla, ¿no? Y la izquierda ya en esos años, con su vieja tradición más cubana, más revolucionaria, le costaba llamar dictadura a Cuba, por ejemplo, ¿no? Le costaba llamar luego a Chávez un dictador, ¿no? Que fue creciendo en esos años, mientras que para la izquierda caviar era más fácil hacer eso porque no tenían tanto invertido en la discusión, digamos, ¿no? Ahora, hay una evolución, naturalmente, ¿no? Desde este término implantado en los años post-Fujimori a la actualidad, porque, claro, o sea, tú me mencionas a Díaz-Canseco, pienso en el mismo Barrantes. Claro, nadie le iba a decir caviar a Barrantes. Pues, exactamente, ¿no? Pero hoy sí le dirían probablemente a Díaz-Canseco y a Barrantes caviar. No sé, ¿no? A Díaz-Canseco yo creo que no. Bueno, entonces un poco lo que ha pasado es que tiene esa división en la izquierda, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, a Indira Wilka, por supuesto, alguien les va a decir caviar, ¿no? O sea, alguien les puede decir caviar, pero en general, dentro de la propia izquierda, no se les reconoce como caviares, Indira o a
A Susel Paredes. A Verónica Mendoza. Sí. Susel sí le van a decir caviar de todas maneras, ¿no? O sea, sí está. A Salvador del Solar. A Salvador Solar también, ¿no? Entonces, pero digamos, está por el lado de la izquierda. Pero luego también lo que pasa es que en esos años surge una derecha más liberal, más igualitaria, más progre en derechos de minorías sexuales, como la de liberal tipo Rosa María Palacios, Augusto Álvarez Rodríguez, que comienzan a ser llamados amigos de Caviares o Caviares de derecha, y creo que se consolida también luego que surge y vuelve el fujimorismo como una fuerza electoral, o el APRA en su nueva versión más de derecha tenía que pelearse con esa derecha porque le quitaba espacio electoral, y le comienzan a decir también Caviares, ¿no? No fue automático, ¿no? El mismo Aldo Meratti le dice primero amigos de Caviares, ¿no? Pero luego ya ese mundo comienza a crecer y terminas incluyendo en los Caviares a este sector más de derecha liberal, yo diría, no a toda la derecha liberal, sino a la derecha liberal más centrada en temas de igualdad, Alberto Belaúnde, Gino Costa, Rosa María Palacios, Augusto Álvarez Rodríguez en su momento, ¿no? Comienzan a ser incluidos dentro de Caviar. No le dices Caviar, o mejor dicho, alguien sí se lo dice. Las derechas más duras que surgen comienzan a decirle Caviar también a, no sé, pues, Cateriano, Pedro Cateriano, ahora último a Rafael Belaúnde. Dices, oye, pero eso ya rompe un poco el molde Caviar, ¿no? Están más a la derecha los Caviares, son liberales de otro tipo. Entonces lo que yo propongo es que mis fronteras están ahí, ¿no? Si quieres llamarlo de alguna manera, Pedro Salinas, Rosa María Palacios en la derecha liberal, hacia la izquierda, en su momento Susana Villarán, Diego García Sayán, ese tipo de persona de izquierda, Gino Costa un poco al centro, ¿no? Tienes ahí Alberto Belaúnde en la derecha liberal, Daniel Olivares un poco más al centro, o sea, tienes una serie de personas que puedes decir aquí está, y luego más a la derecha y ya no tanto. Tienes casos fronterizos problemáticos, ¿no? Marisol Perestello, ¿no? Es una persona que es católica, defiende una serie de cosas que normalmente el Caviar no, desde la parte económica de derecha, y al mismo tiempo es una gran defensora de los derechos humanos. Yo creo que ya Marisol está más en el mundo Caviar de repente, aunque es un caso pues de frontera, ¿no? Que hace poco justamente tuvo una intentona de inscribir un partido, ¿no? Claro, un partido con el cual yo soy amigo y participaba además. Que iba a ser un partido, probablemente le iban a decir el partido Caviar, ¿no? Porque tenía... Bueno, pero sufrió un éxodo y un desmembramiento pues paulatino, ¿no? No, porque había muy poco tiempo para la elección, ¿no? Había muy poco tiempo para la elección, había excelentes liderazgos, habían personas que eran un lujo de tenerlos de vuelta en la política, ¿no? Pero ya faltaba poco, y el sistema de registro no es solo buscar firmas, sino que eran afiliados al partido. O sea, no es que se descubrieron las firmas falsas como tal. No, ese es otro partido, ese es el de otro partido. No, que había tenido ellos con Primero la Gente, pero en su momento quiso crear, ¿te acuerdas del partido Lo Justo, ¿no? Claro. Y ese partido pues le decían el partido Caviar. Que estaba Alberto de Belaúnde, Gino Costa, el mismo Lucho Flor Cáceres. Pablo, Lucho Cáceres. Estaba Giovanni Arce. También. Y Susel Paredes. También es varios nombres Caviares, digamos. Pero, por ejemplo, cuando uno ve estos nombres y ve, claro, que de pronto es una... Susel no estaba, perdón. Susel no estaba en el partido Marisol Perestello. Después sí, con Primero la Gente, pero en el primero, ese inicial, no. Ah, ya, ok. Sí. Bueno, pero cuando uno ve estos nombres y dice, claro, o sea, son personas que por lo menos pueden dialogar y tienen medianamente una cantidad de argumentos con los cuales se puede discutir. Pero con otras personas lamentablemente no se puede llegar a ese nivel de discusión porque lamentablemente los prejuicios superan astronómicamente el sustento que pueden tener ideológicamente, ¿no? Yo igual creo que, o sea, sí, hay un tema de polarización política en el Perú, creo que hay sectores... Cerrón, por ejemplo, pues todo lo que está a su derecha. No, que vas a discutir con Cerrón, pues. Su derecha, el único que no está equivocado es él, ¿no? O gente como él, ¿no? Maduro, Ortega, ¿no? Pero también tienes al otro lado gente, pues, como Rafael López Aliaga, que ataca y cuestiona a gente que está, pues, muy cerca ideológicamente de él, ¿no? Ha atacado a Keiko Fujimori, ha atacado a Philip Butters, me refiero a que
a que es difícil hacer política con esas miradas como todo lo que está a mi izquierda o a mi derecha es el enemigo, ¿no? Yo no creo que la política, una excelente comentario crítico del libro decía, bueno, parece que hay un gusto por la política del consenso. Yo no creo, yo creo que la política es enfrentamiento, es diferencias, es también peleas. Pero siendo conscientes que mientras más califiques de enemigo al otro, menos espacio tienes para hacer política, digamos, ¿no? Pero, para por ejemplo, llegar a acuerdos, para llegar a pactos y sostener políticas públicas. No, claro, entiendo. O sea, hay que dialogar, hay que hablar, hay que poner los argumentos sobre la mesa, pero ¿no sería también caer en el dialoguismo, por ejemplo, poner en la misma mesa un discurso que está enteramente basado en prejuicios racistas, clasistas, claro, de odio, versus un discurso que tiene fundamentos ideológicos y de fondo? Sí, yo, digamos, por mi formación, por todo lo que he visto y todo, yo sí creo que hay sectores con los que uno no tiene que conversar, ¿no? O sea, sectores nazis, racistas o pseudonazis, porque pues, nazi en América Latina, o Sendero Luminoso y sus defensores, yo creo que no hay que incorporarlos a la mesa. Pero luego hay que ver también cómo al momento que hay sectores que son votados por la población y han sido elegidos democráticamente y están dentro de esas coordenadas, tienes que hacer esfuerzos de por lo menos dentro de la diferencia decir, hay un mandato de la gente que vive en un país que te ha dicho, tienes que ver cómo te pones de acuerdo. Y yo creo que eso es lo peligroso, ¿no? Tú puedes tener gente muy diferente políticamente, pero desde el momento en que comienzas a ver al otro como enemigo, a pesar de que tiene el reconocimiento y el voto de un sector de la población, se hace bien difícil pues tener acuerdos mínimos de política, o sea, políticas de limpieza de corrupción, políticas de buenos servicios públicos, políticas de... ¿quién no quiere que haya pues una buena administración del sistema educativo? ¿Quién no quiere que haya una buena administración de la obra pública? Cuando hasta el expediente técnico se vuelve caviar, o cuando Cerrón te dice que cualquier atisbo de meritocracia en el Estado es un privilegio y una conjura caviar, pues estamos fregados, ¿no? Y ya la política se convierte en un tiempo de arranchamiento y enemigos, ¿no? Ahora, hablamos de democracia naturalmente, ¿no? Pero cuando uno ve la democracia vista desde este lado y con la caviarización ad infinitum de diferentes enemigos políticos, uno se pone a pensar, ¿no? ¿No es la caviarización de cierto modo una forma bastante hábil de desviar la atención y generar enemigos en común antes de generar ese consenso que hablas? Sí, bueno, lo que intento hacer en el libro es también mostrar por qué lo caviar se ha puesto de moda para atacar, a pesar de que el poder caviar propiamente dicho ha caído en los últimos años drásticamente. No hay casi representantes de estos sectores en el Congreso, el Ejecutivo se ha puesto casi de felpudo, del Congreso también. El Congreso tiene desde fuerzas ideológicas a la derecha o a la izquierda, que no creen en un montón de estas agendas de las que estamos hablando, pero incluso los sectores más pragmáticos del Congreso, alguna gente llama de centro, pero en realidad de centro, yo lo que creo que es de centro porque se pega a un lado, se puede pegar al otro con cierta facilidad, porque no tiene preferencias ideológicas fuertes en un montón de temas. Que también es un comodín, hay que decirlo, ¿no? Programático, claro, o sea, sirve, apoyaron a Pedro Castillo, lo apoyan a Dina Boluarte, se van moviendo a gusto, y están más en la política por una especie de pragmatismo de intereses a veces pequeños. Ese sector también comienza a usar el término caviar. Y dices, oye, pero si tú no tenías discusión ideológica en este tema, ¿cómo así ahora ves caviar por todos lados? Y creo que hay un poco lo que intento mostrar en el libro es que hay un cambio político interno, sin duda doméstico, pero también internacional, donde muchas de estas agendas han perdido fuerza, ya no inhiben a estos actores y también... ganas algo cuando tienes esta composición de poder y de Congreso diciendo yo peleo contra los caviares, por más que sea absurdo. O sea, el ministro Santibáñez diciendo estoy expulsando los caviares del Ministerio del Interior. Hace años que no hay caviares en el Ministerio del Interior, digamos, pero él no le está hablando al público en general, sino a las élites del Congreso, para intentar salvar su censura, es mi interpretación, ¿no? Claro, pero estamos hablando de Santibáñez, que es un tipo esperpéntico, pero en ese esperpento justamente se ve el acomodamiento del término. Hay una... Por eso, y entonces, perdón, me escapé de tu pregunta, me fui muy lejos. Entonces, en parte, sí, el ataque al caviar es un ataque también a ciertos
principios básicos democráticos, pero creo que sería arrogantemente caviar creer que son los únicos, ¿no? Creo que este ataque también se da contra otras propuestas programáticas más a la izquierda, más a la derecha, al liberalismo. Es casi que querer englobar a todo eso como caviar a niveles ya absurdos, ¿no? O sea, la motivación detrás de estos ataques es casi como decir, hay toda una serie de agendas democráticas que a mí no me interesan, se meten con mi interés de ganar espacios en el Estado, temas tan viejos como la corrupción o el clientelismo o el patrimonialismo, ¿no? De aprovecharme el Estado para repartir la gente cercana, y entonces tengo que tachar a todos estos sectores, caviares, no caviares, que buscan controlar o poner el tema en agenda como si fueran simplemente caviares egoístas o personas que hacen daño al Perú, ¿no? Entonces, claro, es una excelente forma estratégica de acomodar el poder entre élites y debilitar ciertas agendas de reforma estatales bien de sentido común y que eran acuerdos entre centristas, izquierdistas, derechistas, con una vocación de reforma del Estado, ¿no? Muchas cosas se cayeron, creo yo, durante el gobierno de PPK, durante el crecimiento del tema de Odebrecht, el miedo, la caída de muchos liderazgos da lugar a esta especie de congresos que hemos tenido en los últimos años, que son excesivamente depredadores, ¿no? Sin que haya una propuesta de diferente tipo. Entonces, cuando ves una propuesta diferente, la acusas de caviar, aun cuando no son temas muchas veces caviares, es un tema más de centrismos o un liberalismo o una visión de izquierda o de derecha de la política, pero como tocan temas programáticos, comienzas a calificarlo de caviar a niveles absurdos, ¿no? Cuando uno piensa justamente en el término caviar, es también una palabra comodín cuando ya no se tiene ningún recurso para decir es que tú eres un caviar, y la palabra funciona porque la gente no sabe exactamente a qué se refieren. Y funciona como el enemigo es el otro. Eso es bien interesante, ¿no? Solamente encontré una encuesta de Ipsos en la cual se le pregunta a la gente, ¿usted sabe lo que es caviar? Y el 66% no tiene idea, está en otra cosa. Lo que en el caso peruano te decía, hay un tema de polarización, pero también hay un enorme tema de despolitización. O sea, gente que hay polarizados unos cuantos, pero el resto está más interesado en otra cosa, a veces a costa de preocuparse de que las cosas funcionen mejor. De repente ya muchos perdieron la fe de que pueden funcionar mejor. Eso da para otra conversación. Pero dentro de ese grupo que sí sabe lo que es caviar o dice saber lo que es caviar, algo así como 20 y tantos % dice que hay gente de derecha, ¿no? Entonces, aguanta, ¿cómo así? Y creo que ahí lo que está mostrando la encuesta es que hay una idea de caviar como pituco, ¿no? Y si es pituco tiene que ser de derecha, ¿no? Pero entonces creo que es más, por eso decía, un juego de élites, ¿no? Es efectivo en la medida que sirve para movilizar a estos actores, élites, a cierta prensa, a ciertos espacios mediáticos, a tu grupo de seguidores más radicalizado, pero en la mayoría de casos no interesa. O sea, tú crees, por ejemplo, que Cerrón va a hacer campaña en el sur peruano hablando de caviares, pues nadie va a entenderle de qué va la locura, ¿no? O sea... es un discurso que le funciona en determinados ámbitos, nada más. Le funciona para un objetivo político, que es sustentar, creo yo, en forma muy pragmática su control de la mesa directiva del Congreso, o sea, su participación y su búsqueda de control de espacios laborales y de contratar personas que él sentía que estaba amenazado por la presencia caviar en su momento, ¿no? Ahora, es paradójico, ¿no? Y aquí es donde justamente convergen los dos puntos, ¿no? Es un discurso que le funciona a Cerrón en determinados ámbitos, pero que le funciona también a López Aliaga, totalmente, a Fujimori, y lo dijo y a todo un grupo de derechas, de estos ¿no? sectores, Abando, ¿no? Dijo en algún momento, así como Hitler tuvo que pactar, así como los aliados tuvieron que pactar con Stalin para derrotar al enemigo, Hitler, ¿no? Bueno, pues igual hay que pactar con la izquierda para derrotar a los caviares. Entonces, claro, la destrucción, y piénsalo nomás en términos de interés propio, ¿no? A esa derecha, el día de mañana, que surja un candidato de izquierda fuerte, porque finalmente ese candidato de izquierda suele ser más común que un candidato de derecha muy exitoso, ¿no? Si surge, ¿cómo va a convencer a ese votante intermedio que, pues, no está muy politizado, pero tiene ciertos valores mínimos y que lo necesitas para ganar?
¿Cómo vas a convencer si les has estado diciendo estúpido, idiota, destructor del Perú, traidor a la patria durante todos estos años? O sea, López Aliaga pidiendo el voto de las clases medias, caviares, pues va a ser... O sea, López Aliaga para mí es el ejemplo perfecto de populismo. El otro día también estaba viendo, ¿no? O sea, estaba inaugurando no sé qué cosa y estaba diciendo, ¿no? A Petro le vamos a retirar la medalla, ¿no? De la ciudad de Lima. Yo digo, ¿tú crees que a Petro le interesa? Claro, o sea, claro. realmente, Le o haces sea, un favor, la medalla de Lima. probablemente si lo buscas atacar de esa manera, ¿no? Si tú lo atacas, le haces un favor. Y por el lado de la izquierda también, pues, ¿no? O sea, Cerrón y otros similares, bueno, un poco fue la segunda vuelta del 2021. Era impresionante cómo ambos candidatos decidieron radicalizarse, ¿eh? O sea, Castillo nunca termina de ceder en temas democráticos básicos, ¿no? Sino que sentía que tenía que, de alguna manera, sostener a su base y su ventaja siendo duro, o también por los pactos que tenía con Cerrón y otros. Y Keiko, que logra reducir la ventaja, pero que estuvo cerquita de ganar, nunca ve como un objetivo decir, a ver, mis colaboradores no van a ser los mismos del gobierno de mi papá, sino que repite un montón de los rostros y caras. Entonces, creo que hay un poquito también de irresponsabilidad en estos liderazgos que usan estos términos y estos temas y estas polarizaciones en forma tan irresponsable, porque finalmente gobernar este país pasa por, creo yo, lo contrario, ¿no? O sea, intentar, dentro de las enormes diferencias que hay, sostener ciertos grados de confianza y legitimidad, no ni hablar de fraude, ni de enemigos, ¿no? Pero bueno, los tiempos están también un poco para cosechar de la polarización, ¿no? Entonces también se entiende. Yo algo que pongo en valor a propósito del libro que has publicado es algo que decía Borges, justamente, ¿no? La duda es el nombre de la inteligencia. Si uno empieza a dudar a propósito de ciertos términos que repite y no sabe necesariamente su significado y su trasfondo, es conveniente para que las élites, que son las más beneficiadas en ese sentido, no hablo necesariamente de las élites políticas, sino las económicas, sigan manipulando al país y que la gente no sepa exactamente qué está diciendo y a qué se refiere qué candidato o qué persona cuando repite abiertamente el término caviar. Sí, pero insiste un poco en lo mismo. Yo creo que para la mayoría esto es más eso que has dicho, de pelea de élites, ¿no? Para la mayoría, pues, si pretendes hacer una campaña exitosa pegándole al caviar, o si la presidenta cree que va a ganar popularidad peleándose con los caviares, en realidad le está hablando a sus aliados en el Congreso, no le está hablando a la población. Entonces creo que sigue siendo un insulto en la política peruana, creo que puede ser efectivo para... de la misma manera como en la política y en las elecciones te pueden clavar la idea de que eres un pituco lejano de la población, algo así creo que pasa con lo caviar, sirve para eso, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea inefectivo, pero no me parece ser el centro del discurso de nadie, ¿no? O sea, parece muy difícil que sea algo que vaya a aprender a las masas o vaya a hacerlas dejar de votar por alguien en forma masiva, ¿no? Claro, los intereses, o sea, de gran parte de los peruanos y peruanas pasan por otros lados, o sea, Sí, la supervivencia económica, el sentirse incluidos, representados, que no sé, por ejemplo, ahora se habla muchísimo a propósito de la Cámara de Senadores, de Diputados, pero no resuelve el problema central que es el de representatividad y creo que eso es gravísimo. Es que hay un problema bien serio y que no se va a resolver pues solamente con elecciones, ¿no? Que es, hay un enorme sector para los cuales la política está muy desprestigiada. Incluso gente que no merecería estar desprestigiada. Yo creo que hay políticos que hacen un esfuerzo por estar en política y querer participar, pero la gente los mete dentro del mismo saco, ¿no? Todos son o corruptos o centrados en el cortísimo plazo, ven a sus autoridades locales cada vez pues, con cierta frecuencia terminar enmarrocados y metidos en prisión por corrupción. A nivel regional también un montón de presidentes regionales acusados de corrupción. Ojo, no toda acusación de corrupción es corrupción. Acá hay un sistema de contraloría que a veces tendría que dilucidar mejor cómo acusa y cómo se investiga, ¿no? Pero es abrumadora la corrupción, está por todos lados. Las personas ven que le revientan las calles para hacer obras que de repente no se necesitaban, se conoce que los proveedores de municipalidades tienen beneficios, los presidentes están en prisión. Entonces,
hay un mundo en el cual la política está muy mal vista. Los esfuerzos por reconquistar un poquito a la política y hacer las cosas de mejor manera son vistas ya como parte de estos amarres, engaños. Si te metes al Congreso terminas por conseguir un proyecto de ley, de repente tienes que negociar y terminas votando en algo que alguna gente va a decir, oye, mira, pactaste con el mal y con el diablo. Lo que quiero decir es que es muy, muy, muy difícil recuperar esa legitimidad, ¿no? Entonces, obviamente, y una cosa adicional a lo que señalas, votamos pensando que el candidato presidencial va a llevar una bancada que se le parece. O sea, voto por la izquierda en la candidata tal y de repente llega al Congreso y su grupo, habían 5 que estaban más a la izquierda que ella, o habían 10 que no tenían nada que ver con la izquierda, que habían pues conseguido por negociaciones las posiciones, o le pasa a la izquierda, le pasa a la derecha, llegas al Congreso y esa bancada, que en teoría representaba lo que representaba el candidato presidencial en la elección, moderados, izquierdistas, derecha dura, o sea, y se rompe cualquier noción de bancadas representando, ¿no? Entonces, como que todo está en contra de construir esa representación. En ningún lugar el Congreso es popular, o sea, pero por lo menos hay la noción de que hay grupos que actúan medianamente en línea con mis intereses. Aquí llegas al Congreso con 6, 7 grupos y un año después son 13, ¿no? Entonces, ¿cómo representar? Y el candidato presidencial que los llevó no tiene nada que ver con la conducción de la bancada. Y terminas con un tipo como Gerí como presidente del Congreso. Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Mira las últimas mesas directivas, mira los presidentes de las comisiones, te das cuenta que hay un juego mucho más de intereses particulares, pequeños, algunos representativos, ¿no? Algunos personas que representan a sectores de la economía que buscan evitar que se les fiscalice, pero generalmente con estas agendas muy de corto plazo y buscando evitar el avance de ciertas políticas, ciertas regulaciones estatales, ¿no? Cuando yo hablaba, o sea, de representatividad, me refería también a representatividad identitaria, o sea, de diferentes regiones del país que siguen viendo llegar a Lima como básicamente una suerte de legitimación y que siguen estando muy al margen de las decisiones que se toman en el país. O sea, de hecho, ayer nada más conversábamos con Susel Paredes y una cosa que yo le decía era, qué triste, o sea, que recién ahora que Santa Rosa está en un problema limítrofe con el Perú. Recién va la gente. O sea, recién va la gente a decir, oye, teníamos una isla que se llamaba Santa Rosa y que está abandonada y que cantas el himno nacional, eso es la parafernalia. Y Vizcarra, bueno, que lamentablemente ahora, o sea, a nadie se le desea la cárcel, pero está preso, va a hacer toda la pantomima. O sea, claro, hacer toda esta representación de que el Estado llega y que él es el candidato que eventualmente les va a dar, pero en realidad sigue siendo eso, una pantomima. A los lados, ciudades pequeñas, pero ciudades, algunas más grandes que otras, pero con servicios y con aeropuertos y con todo, y en el caso peruano no tienes nada, ¿no? Entonces te das cuenta que no hay una política de desarrollo ni de búsqueda, ¿no? Y un poco, pero también a lo que ibas de esta idea de representación regional, un Congreso que cada vez más llegan los representantes regionales, pero rápidamente dejan de hacer política regional y terminan en Lima, ¿no? Si te percatas, pues hay un montón de políticos que no van a poder regresar a sus regiones, ¿no? Son considerados pues ya casi enemigos de la región. Entonces ahí también hay un problema de representación. El político puede llegar, consigue con influencias, con dinero de campaña y con el voto preferencial, que es también pues bastante conveniente para con una inversión limitada conseguir una silla en el Congreso si es que te arrimaste a un buen candidato, ¿no? Con buen voto en tu región. Desde el inicio yo creo que ya ese vínculo de representación se está perdiendo o está muy tenue, ¿no? Imagínate, por ejemplo, ser un representante de la Amazonía y que termines votando a favor de la minería ilegal prácticamente, ¿no? O sea, cuando entran dragas a la Amazonía ahí es donde te decía, ahí hay ciertas cadenas de favores, ¿no? Por supuesto. Y el tema de la minería ilegal es un tema, creo yo, donde se mueve mucha plata y sin duda hay mucha influencia política y corrupción. Pero también hay un problema más de fondo y por eso es que es un problema difícil. También hay mucha gente en regiones que producen empleada en la actividad. Entonces, también hay una dimensión, no es el uso de la palabra que nos gusta, que es represento intereses generales, pero también hay un interés
de algunos sectores empleados en la actividad que hacen valer esa presión al momento de pedir que no se regule o que se desregule la minería, ¿no? O sea, has tenido sectores del país movilizados pidiendo que se anule o se amplíe el reinfo o se desregule ciertas cosas y van a la calle y están presionando. Entonces, hay el lado más mafioso de financiamiento de campañas probablemente, de lobby más oscuro y escondido, pero también creo que es un problema que ha crecido porque también hay una base social que demanda la protección de eso, a pesar de los daños que causa y a pesar de las muchas cosas que sabemos. Tremendo eso, ¿no? Bueno, para pasar la página del Cine Tauro, bueno, hay personas que viven ahí en el Cine Tauro, parece, ¿no? Que tienen ahí una membresía VIP. Bueno, el otro día entró Panorama al Cine Tauro, que parece ser un centro de... Es un lupanar. Lupanar, ¿no? Sí, abierto. abierto. Sí, pero te refieres por el Cine Tauro a los ataques que se hacen al... Sí, o sea, bueno, hay varios congresistas, ¿no? Que están se les acusa de hipocresía. Sí, claro. A mí no me gusta a veces el ataque de eso soy caviar, pues, ¿no? Porque creo que a veces puede confundirse con una... Yo sé que no es el uso que se le dan muchos, pero se puede confundir con un ataque a la homosexualidad, ¿no? No, claro. ¿No? Pero lo que sí es un ataque, creo, es a cierto crecimiento de un ser conservador que puede ser muy hipócrita. Enteramente. Veces, ¿no? O sea, que puede orquestar o atacar o cuestionar formas de vida y de pronto te enteras que algunos de ellos siguen esas formas de vida tras bambalinas, ¿no? Como se han encontrado en varios casos en Estados Unidos, en otros lados, ¿no? Pero creo que mi ataque a ese sector conservador, más allá de esos ataques, es que con frecuencia también son celebratorios de tragedias, ¿no? Ahora último, escuchar a personas de ese lado celebrar que han logrado reducir la posibilidad de aplicar protocolos en casos de aborto terapéutico, que además que incluye niñas y niñas que mueren por el temor de los médicos de hacer lo que no cualquier país normal serían decisiones médicas. Pero ahí está justamente, o sea, este cliente asiduo del Cine Tauro propuso el tema de la pregunta de religión en el tema del censo, como si esto influyese necesariamente en la participación de políticas públicas. O sea, tomar decisiones con base en la religión para proponer políticas públicas me parece pues no solamente de un conservadurismo, sino de una mirada enteramente sesgada, digamos, ¿no? Olvidemos, o digamos, un momento ya, digamos que hay diferencias religiosas. Esas diferencias religiosas te llevan hasta el extremo de celebrar que estás limitando las posibilidades de tener embarazos en niñas. Claro. ¿No? Es gravísimo. O esas diferencias religiosas que tú las usas para atacar al aborto. ¿Qué pasa con las personas que hacen procedimientos de fertilidad para tener familia, por ejemplo? Algo que dicen valorar mucho. Uh-huh. ¿También se están metiendo con ellas? ¿También quieren que las personas van a comenzar una cruzada contra esos temas? ¿O esa persona, o esas personas que dicen hay también abusos contra los padres en las relaciones de pareja, sea violencia o sea porque a veces les quitan a los hijos en forma... correcto, ¿no? Puede haber casos donde se dan abusos, pero ese es el problema social. Le vamos a dedicar igual tiempo, igual atención y vamos a generar un discurso en el cual nos concentremos con preeminencia en ese tema, perdiendo de vista que la violencia de género es una violencia que es un 90% o más vinculada a mujeres y sin embargo ese discurso ideológico se lleva para comenzar a atacar a la mujer y decirle, el que pone una denuncia falsa o que no se comprueba puede terminar. Y dices, ¿cuáles son tus prioridades? Claro, estamos hablando ¿en qué momento estás logrando hacer que el Estado, que ya carga con esta violencia de género, diferencias estructurales, maltrato en la recepción de denuncias, dificultad para prevenir violencia abrumadoramente masculina,
la comienzas a tratar como que es motivo de persecución y de... O sea, todo bien en reconocer que puede haber algunos casos que habrá que ver pues la mejor forma de cuidar, que puede haber una injusticia. Pero hacer de esa injusticia la generalidad o un punto de similar atención a violencia estructural contra la mujer, a mí me parece perverso. Y claro, ese es un motivo de caviarización. Por ejemplo, si tú hablas Totalmente. de derechos dicen, fundamentales, te caviarizan. Exactamente, ¿no? O sea, o decir de eso, ¿no? Oye, acá hay una diferencia estructural, ¿no? Acá hay algo que se da masivamente en contra de las mujeres. Acá las diferencias de género pesan al momento. Y más bien lo que tienes al frente son discursos celebratorios de ese mundo tradicional perdido, ¿no? O que levantan ciertos temas como si fueran igual que otros, o que celebran, que por ejemplo lo que ha pasado ayer con la ley de amnistía, ¿no? Celebran que se haya perdonado o no se procese a personas que han tenido... han cometido estos hechos hace 50, 60, 40 años, como si el tiempo de espera sea solamente un tema de los perpetradores. Cuando dices, oye, las víctimas que han estado esperando 40, 50 años por una resolución, por una investigación, ¿no es ellos los que te deberían dar también, especialmente, preocuparte, tocarte, buscar cierta empatía con la situación que han vivido? ¿Por qué me hablas de los 40, 50 años como si fuera algo que, como ya, ¿qué justicia va a haber si ya pasaron tanto tiempo? Bueno, pues imagina que has perdido a alguien cercano, que nunca has encontrado a tu hijo, o que te han violado, o que te han... Tú quieres que haya justicia, más allá del tiempo transcurrido, ¿no? Entonces, ese tipo de discurso de odio, de enfurecido, que no deja rehenes en el camino, que no reconoce las complejidades y dramas que están inmersos en todos estos casos de los que hemos hablado, yo creo que es malévolo, ¿no? O sea, es maldad. Otra cosa, yo puedo sentarme a discutir y debatir o conversar con alguien que te diga, mira, acá hay una serie de temas complejos y yo creo que esto y lo otro, y reconozco que al otro lado tiene seres humanos que van a sufrir y puedo hacerlo. No estaré de acuerdo, pero puedo hacerlo. Pero ese discurso de así son las cosas y que niega la humanidad de víctimas, o minimiza el drama de una violencia de género desbocada, o celebra que sea más difícil para una niña abortar, incluso pudiendo morir, a mí me parece que es maléfico, y creo además que no es el sentimiento mayoritario de la población. Definitivamente, ¿no? Estamos hablando de un país en el ese es otro ataque, ¿no? Claro, sí. Caviar son pocos 3%, son temas que no le interesan a nadie. No, yo creo que le interesa a muchas personas, ¿no? O sea, estamos hablando de un país, o sea, en el cual si una mujer denuncia que su marido la ultrajó, va y dice básicamente, ¿pero qué le habrá hecho? O básicamente dice, niega de plano la posibilidad, que dentro del matrimonio puede haber violación. O que estamos hablando pues de que llega alguna mujer también a una comisaría y está golpeada, y los comentarios de los policías son también esto, ¿no? Esto establece claramente una agenda de género que es impopular en muchos sectores conservadores. Es impopular, pero yo sí creo que muchos de estos temas son reconocidos y en muy buena cantidad de personas apoyados por la población. O sea, el aborto por violación, por ejemplo. Entonces, ahí es donde creo que se vuelve perverso este tema del caviar, ¿no? Es decir, no, los caviares buscan imponer agendas externas porque la mayoría de peruanos no creen en el aborto. Correcto, la mayoría de peruanos, si tú le preguntas, ¿cree usted en el aborto? No creen en el aborto. Pero si le preguntas, ¿y qué pasa con las niñas? ¿Y qué pasa con una violación? Mira las cifras, cambian. Dentro de esa complejidad es donde se vuelve perverso muchas de estas cosas, porque en nombre de el ataque al caviar o el ataque a ideologías externas, como que internamente no haya habido feministas nunca, ¿no? Se manipulan y se usan precisamente para limitar derechos, incluso en temas en que yo no creo que sean minoritarios de ninguna manera. Definitivamente. Cuando nosotros hablamos de caviar y hablamos de este multiverso, por ejemplo, un caviar de izquierda es aquel que de pronto dentro de la misma izquierda no tiene medidas tan radicales o tan revolucionarias como se esperaría en los sectores más tradicionales. Creo yo, aunque
digamos, algunos pueden estar bien a la izquierda también, ¿no? Pero por lo general es alguien que va a entender ciertos límites democráticos, ¿no? O sea, no le va a gustar Chávez, no le va a gustar Ortega, va a dudar de un liderazgo como el de Cerrón, Pedro Castillo. No le va a gustar si es que trae pues Pedro Castillo a su gabinete a Guido Bellido y gente que habla de Sendero Luminoso como un tema ambiguo, ¿no? Que en el mejor de los casos será pues una ambigüedad cómplice, ¿no? En mi opinión. Entonces ahí yo creo que se va marcando. Incluso yo diría que hay algunas personas que gustan de presentarse como más radicales, pero que en su acción política son más moderados, ¿no? Un tipo como Boric, por ejemplo, podría ser calificado de caviar por esto. Probablemente sí, pero claro, nunca sabes bien qué está, ¿no? Sí, Boric yo creo que por más que juega a veces a irse en la interna hacia la izquierda, claramente creo que es un candidato caviar, ¿no? Uh-huh. Sería un candidato caviar. ¿Por qué digo que la interna? Porque tenía que romper con los socialistas de Chile, tenía que mostrarse como que él estaba más a la izquierda, y de hecho creo que él y los jóvenes lo estaban más a la izquierda, ¿no? Pero en términos peruanos pues es un caviar, ¿no? O sea, ha defendido la democracia por encima de cercanías ideológicas, digamos, ¿no? Se ha considerado más demócrata que amigo de izquierdas autoritarias, ¿no? Si es que alguien trabaja en una empresa, pero no defiende necesariamente los derechos corporativos y vela por el medio ambiente, por equidad de género, caviar. Caviar, bueno, sí, caviar, ¿no? Probablemente además lo sea, ¿no? Sí. Cuando alguien trabajaba en el Estado, en tiempos post-Fujimori, ¿era automáticamente también caviarizado? No, porque ahí sí creo, por ejemplo, hay un componente social en el calificativo, ¿no? O sea, yo la otra vez escuchaba a un dirigente puneño que se quejaba contra el gobierno de Boluarte y contra lo que habían hecho con la Defensoría, y usaba varias ideas y términos que eran claramente dentro de una ideología socialdemócrata, caviar. Pero ¿quién le va a decir a ese señor que es dirigente de base, que tiene prestigio ganado de haber pues peleado por causas vinculadas a comunidades indígenas? Caviar, pues suena absurdo, ¿no? O sea, en caviar, no olvidemos, hay este insulto, esta idea de persona de clase acomodada desde la derecha que ha traicionado al sector por el que debería votar, digamos, ¿no? En la derecha, ¿no? Y en la izquierda es tibio, ¿no? Claro, que entonces, ese también es el sentido más tradicional del caviarismo. Y generalmente, ¿no?, con esta idea de que tiene no diré, ya no es pituco necesariamente, pero sí tiene varios de los problemas monetarios solucionados, digamos así, ¿no? O sea, que es una mirada bien sesgada también, ¿no? Digo, si que a ti no te afecta, ¿por qué te preocupas? Puede serlo. No, yo también creo que hay razones para discutir con los caviares. Yo digo en el libro, pues, de entrada digo, porque por supuesto a mí me hace a calificar de caviar, ¿no? Tengo varias de las características presentes, pero creo que también hay una serie de cosas en las cuales yo discutiría más con los caviares, ¿no? Yo sí creo que algunos compromisos en términos socioeconómicos sí ameritan un cierto respeto y cuidado por las formas, ¿no? Alguna vez he estado en conferencias vinculadas a temas de, pues no sé, pues medio ambiente, donde había pues cierta, no diré opulencia, pero sí cierta cosa que dices, oye, acá hay algo que no cuadra, ¿no? Si estamos hablando de pobreza, desigualdad y todo, pues no es el mejor ambiente. Yo sí creo que hay ciertas cargas que uno puede discutir con el caviar. También creo que puedes discutir con el caviar desde la izquierda o desde la derecha, decirle, oye, bueno, ¿cuál es su relación con la empresa privada y la inversión extranjera? Está muy bien decir, creo en mayor justicia laboral y creo más en esto, pero ¿dónde te o sea, está bien discutir políticamente. O sea, creo que está súper bien que de la izquierda lo denuncien de poco comprometido, y de la derecha le digan enemigo a la inversión, y el caviar tendrá que defenderse. O sea, eso creo que es parte normal de la vida, y en algunas cosas coincidiré con las críticas y en otras no, ¿no? No es tanto eso lo que me preocupa, pero sí cuando ya comienza a ser un estigma casi de enemigo del Estado, enemigo de
del país, enemigo, o que lo que defiende lo hace por angurria, o por ser cercano al Estado, o por buscar trabajo, y es donde se vuelve todo pues bien grotesco, ¿no? O sea, reconozcamos que las ideologías son diferentes y la gente puede tener diferentes posiciones, ¿no? Has dicho hace un rato y te has asumido como un caviar plenamente. Sí, claro, ¿no? ¿Qué voy a hacer? No puedo. Aunque creo que en varias cosas estoy un poco más a la derecha que el caviar típico, digamos así, ¿no? En ese sentido, pero comprometido pues con temas, yo creo que de toda la vida, ¿no? Desde que trabajo en estos temas, estuve o sea, como mi biografía es a eso iba. caviar, o sea, eres, ¿no?, un caviar que además publica y tiene una serie de, sí, de libros y de investigaciones a propósito de la realidad nacional también, ¿no? Sí, bueno, que digamos, yo siempre, a ver, trabajo en la Defensoría del Pueblo, Comisión de Juristas, trabajé y ayudé en la creación de la Comisión de la Verdad, aunque no trabajé en ella. Estuve en la Procuraduría ad hoc del caso Fujimori y Montesinos, varias cosas en las que creo y que eran procesos importantes para el país, ¿no? Y que se vinculan con el mundo caviar. Pero también como investigador tengo trabajo sobre tecnócratas, ¿no? Y la importancia del BCR y el MEF para la construcción de una institucionalidad económica que podemos criticarla a veces porque no deja espacio para innovaciones políticas que en otros países se pueden dar y que pueden ser positivas. Podemos criticarla también a veces porque es muy cercana a ciertos sectores empresariales, pero también reconocerle que pone límites que en otros países no existen y que más bien llevan al saqueo del Estado o al clientelismo mayor o al uso completamente abusivo y irresponsable de inversiones y el control de déficit. Entonces, creo que alguien de derecha que lea mi trabajo de investigación va a encontrar cosas que dirá, mira, pues acá si estoy a la derecha, acá hay cosas que me sirven para discutir lo positivo, ¿no? Y alguien de la izquierda podrá decir, acá mira, que hay cosas que me sirven para criticar. Entonces creo que hay un trabajo de investigación que no necesariamente, y eso también es caviar, ¿no? O sea, es más bien una discusión académica que arroja resultados y que será discutida pues en su... Hay otras cosas en las cuales sí, pues te lleva mucho más en lo que crees, ¿no? Como hablábamos hace un momento, yo creo que un país no es un país humano ni razonable si es incapaz de aplicar protocolos de aborto terapéutico a niñas. O sea, yo creo que ahí sí yo encuentro un enemigo político al cual tengo que convencer y mostrar el costo de ese tipo de ideología, ¿no? Alguien que va a ser un rival que merece una discusión profunda y amplia y buscar derrotarlo en las urnas, ¿no? Entonces ahí sí hay una cosa más creo yo, de participación ideológica desde un mundo caviar. Pero en el trabajo académico creo que lo que uno intenta es entregar pues cosas que muestren eso que decías hace un rato, ¿no? Matices que te permitan comparar con otros lados, que cuando te digan el MEF en el Perú ha sido una fuerza contraria al desarrollo por esto, y hace un ratito, pero en otros países que no han tenido MEF, esto ha significado déficits enormes y niveles de inflación impresionantes y el debilitamiento del Estado en su conjunto. Entonces, vamos a ver cómo lo balanceamos, ¿no? Cómo lo sopesamos. Bueno, el MEF... Y para eso es el trabajo académico, digamos. Bueno, el MEF hoy también totalmente desprestigiado, ¿no? Exacto. Pues entonces alguien que le interese defender el sistema que teníamos antes, yo creo que es un sistema que tiene pros y contras, podría encontrar en mi trabajo académico cosas interesantes que decir sobre lo que viene pasando, ¿no? Entonces creo que ahí hay una diferencia, a veces... toda posición académica, todo pues tiene un contenido político, creo que eso no imposible, ¿no? Pero intentas o quieres que ese resultado hable más por sus evidencia y por lo que muestra para que diferentes sectores lo discutan, ¿no? Ojalá motivando estos matices de los que hablamos, ¿no? Yo sí creo en eso, yo tengo la convicción de que los absolutos en política son profundamente negativos y que aquel que dice desde la izquierda de buena fe, ¿no? De gobernar este sistema neoliberal es lo que está destruyendo.
aguanta, ¿no? Tienes cosas que otros países no tienen y que los han llevado a una debacle desde la izquierda, ¿no? Y al mismo tiempo poder decirle al liberal orgulloso del sistema, mira, en este sistema estaban las bases de descomposición de lo que vemos ahora, tu confianza en el mercado y abriéndolo a actividades como el transporte, la educación, ha generado una debacle y el crecimiento de mafias poderosísimas. Tu confianza estaba mal localizada, tuviste que preocuparte mucho más del fortalecimiento del Estado y la regulación, aun cuando sea dificilísimo hacerlo. Entonces creo que eso es un poquito el trabajo de la academia, ¿no? Ofrecer matices y ofrecer una discusión que siempre va a tener, pues es imposible pues creerse que uno es 100% objetivo en todo, pero sí por lo menos ofrecer esos matices para que sirvan para una discusión más inteligente de política pública. En otros temas donde probablemente la acción política, sí, yo creo que uno viene de una posición, ¿no? Y como te digo, si al frente tienes una posición a la que le parece normal que las niñas puedan culminar embarazos a una costa de su vida, eso es un rival político que yo creo que hay que derrotar en la cancha política, ¿no? Definitivamente. Cuando hablamos de salir de la academia y hacer publicaciones como esta, podemos hablar también de cierto caviarismo académico, o sea, gente que se queda únicamente en su No, torre de marfil. El intelectual progre. No, creo que al revés, yo creo que es, a mí lo hago primero porque me divierte hacer un poco estas cosas, que es como decir, bueno, hay un artículo científico más bacán que puedes hacer, publicar y va a llegar a un sector que te va a leer, a veces con información buenísima que no llega a la discusión y a la gente, porque mientras más débil los espacios de difusión, de prensa especializada, muchas de esas cosas bacanes, un poco lo que hace el doctor Huerta en RPP, ¿no? Que te cuenta las últimas noticias del mundo de la medicina. Entonces, ese tipo de traductores también parecen súper importantes en cualquier sociedad. Pero entonces acá el libro es una mezcla un poquito de todo eso, ¿no? No es es la idea de escribir algo pensando en el público, es un libro que busca entender el concepto, explicar por qué ahora ha perdido poder el caviar y antes lo tenía más, y entender cuál es el costo de esta pérdida de poder. Y ahí hay una propuesta, ¿no? Una propuesta que por un lado es crítico del caviar, pero también simpatiza con estas agendas, cree que estas agendas son importantes, ¿no? Entonces a mí me ha divertido mucho hacerlo y creo que hace un puente con algunas cosas que hacemos en la academia. La discusión sobre el poder global, cómo ha cambiado y cómo la agenda democrática ha pedido, pues claro, es una discusión que está en boga ahorita en las relaciones internacionales, en la política comparada, ¿no? Pero que no he querido tampoco aburrir al lector dándole pues un contenido demasiado técnico, ¿no? Porque será para que no compre el libro, ¿no? Aquí está justamente Caviar, del pituco de izquierda al multiverso progre. Acá pueden ver mi fotografía con lentes. Así que los invito a leerlo. En verdad, algo que me gusta muchísimo de este tipo de publicaciones es que son hipervinculares. Es decir, tú lees esto y de inmediato quieres consultar algún dato y te lleva a otro libro, y eso finalmente genera el crisol de opciones, ¿no? Intento además poner un poquito un sentido de alerta de un mundo que está cambiando, un mundo que tiene una China, un Estados Unidos fuertes, una delincuencia en crecimiento, y que muchas de esas cosas hay que pensarlas como políticas de Estado, ¿no? Y creo que hemos caído en una suerte de páramo de no pensar estas cosas. Entonces el libro termina un poco diciendo cuidado con la celebración de la pérdida de poder caviar, porque no es solo lo caviar que está cayendo, sino un nuevo tipo de política que puede ser muy dañino para las próximas generaciones. Ha sido Eduardo Dargent. Con nosotros será hasta la próxima semana a la misma hora y con el mismo caviar. Chau, chau. Muchas gracias por la invitación y por la conversación.